Hola a todos y bienvenidos al canal de Ayuda Informática y Videojuegos. En esta ocasión voy a ayudarles a aclarar de manera sencilla lo que es el overclocking. Overclocking es el proceso que consiste en aumentar la velocidad del reloj y el voltaje de tu computadora para mejorar su rendimiento. Es una excelente forma de darle una mejora extra a una máquina antigua o extraer un poco más de potencia de una computadora económica. Para los entusiastas, el overclocking es esencial para conseguir el máximo índice de fotogramas de los programas intensivos. El overclocking puede dañar los componentes de la computadora, especialmente si el hardware no está diseñado para ello o si aumentas demasiado el voltaje. Solo debes realizarlo si no tienes problemas con la posibilidad de destruir el software. No existen dos sistemas que den los mismos resultados con un overclocking, incluso si tienen exactamente el mismo hardware. Esto se debe a que el overclocking se ve enormemente afectado por las variaciones pequeñas en el proceso de fabricación. No bases tus expectativas únicamente en los resultados que leas en internet para el hardware que tienes. Si básicamente buscas aumentar el rendimiento en los videojuegos, quizás quieras realizar el overclocking en tu tarjeta gráfica, pues así probablemente veas mejores resultados. Las laptops no son muy buenas candidatas para este procedimiento, pues sus capacidades de refrigeración son limitadas. Obtendrás un rendimiento mucho mayor en una computadora de escritorio donde tienes un mejor control de las temperaturas. Overclock es un anglicismo de uso habitual en informática que literalmente significa sobre el reloj, es decir, aumentar la frecuencia del reloj de la unidad central de procesamiento. Esta práctica está muy extendida entre los usuarios de informática más exigentes, que tratan de llevar al máximo rendimiento de sus máquinas. Algunos usuarios suelen comprar componentes informáticos de bajo coste, forzándolos posteriormente y alcanzando así el rendimiento esperado de los componentes de gama un poco más alta. Por otro lado, los consumidores más fanáticos pueden llegar a adquirir los componentes más recientes del mercado para forzar su funcionamiento y conseguir así pruebas de rendimiento inalcanzables para cualquier equipo de consumo. Por este motivo, la mayoría de los fabricantes deciden no incluir en la garantía de su hardware los daños producidos por hacerle overclocking. Algunos procesadores están mejor adaptados para soportar overclocking que otros. Por ejemplo, la línea K de los Intel i7 está diseñada específicamente para el overclocking. Por ejemplo, el Intel i7 2700K. ¿Cuáles son sus desventajas? Al incrementar la frecuencia de reloj, también se incrementa el consumo de corriente y el calor desprendido, lo que podría afectar a otros componentes. Por ese motivo, podría ser necesario reemplazar el sistema de refrigeración por uno más avanzado, lo que implicaría un coste extra. Cuando decides que vas a hacer overclocking en una CPU, estarás anulando la garantía que tenías de este componente porque es algo que no deberías hacer según el fabricante. Por otro lado, la cantidad de calor que genera el procesador aumentará considerablemente, lo que será letal para él si no es controlado con el enfriamiento adecuado. Esto quiere decir que si tratas de ahorrar un poco de dinero evitando comprar una CPU más potente haciendo overclocking, es posible que pierdas el dinero si no lo cuidas aún más invirtiendo en un sistema de refrigeración potente que lo mantenga a una temperatura adecuada. Además de esto, lo más frecuente es que se cree un sistema completamente inestable que presentará errores de todo tipo y reinicios molestos. Si aún se quiere experimentar haciendo overclock, lo ideal es aumentar la velocidad del reloj poco a poco y monitorear si aún sigue estando estable. Al mismo tiempo, se deberán colocar siempre más formas de mantener frío el procesador. El propósito del overclocking es ganar rendimiento adicional de un determinado componente incrementando su velocidad de funcionamiento. Generalmente, en los sistemas modernos, el overclocking está dirigido a aumentar el funcionamiento de un chip principal o subsistema, como el procesador principal,
o el controlador de gráficos, pero también en otros componentes como memoria RAM o buses del sistema, generalmente en la placa base. Las compensaciones aumentan el consumo de energía, por lo que se genera más calor y el ruido del ventilador del disipador del procesador. La mayoría de los componentes están diseñados con un margen de seguridad para hacer frente a condiciones fuera del control del fabricante, como la temperatura y las fluctuaciones en el voltaje de funcionamiento. Las técnicas de overclocking comerciales en general simulan este margen de seguridad colocando el dispositivo en el extremo superior del margen, provocando que la temperatura y el voltaje deban ser más estrictamente supervisados y controlados por el usuario, ya que el restante colchón de seguridad se reduce. Y bueno chicos, esto ha sido todo, espero que les haya gustado. Si ha sido así, les agradezco que le den al like. Si tenéis cualquier duda, dejadla en los comentarios y hasta el próximo vídeo. Adiós.